Shalom Ubraja. Esto puede suceder al orar de madrugada. Hoy voy a hablarte acerca de la oración de madrugada y voy a tocar algunos puntos. Y lo primero que debes de saber de la oración de madrugada es que cuando oras de madrugada tu ministerio se recarga, sí, ya que el ministerio y los dones son como baterías que si no se le da el debido mantenimiento, pues se pueden simplemente vaciar. El ministerio es una asignación que el Señor da a los hombres que tienen compromiso con Él, y los dones son regalo de Dios impartido a los hombres desde mucho antes de tan siquiera nacer. Ahora bien, la oración de madrugada activa. Por eso vemos en la Biblia ejemplos de cómo Jesús subía al monte de madrugada a apartarse a orar, mientras que en el día y en las tardes simplemente iba predicando el evangelio y manifestando las señales que su Padre le había dado. ¿Cómo así? Sí, Jesús oraba de madrugada, pero en el día y en las tardes los milagros ocurrían de una manera cotidiana. ¿Por qué? Porque Jesús estaba lleno del poder de Dios por medio de la oración que había hecho de madrugada. Por eso no oraba en el día ni en la tarde, porque ya había orado en las madrugadas. En los días y en las tardes simplemente daba la palabra y los milagros ocurrían, porque cuando estás orado no tendrás que vivir de la palabrería, simplemente darás una palabra y habrá una activación, porque eso es lo que hace la oración, te activa. Ejemplo bíblico: la mujer del flujo de sangre toca a Jesús y le saca poder y virtud. Jesús dice: alguien me ha tocado porque me ha sacado poder y virtud. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que le sacó poder y virtud sin él darse cuenta. Él no dio una orden para que el poder saliera de él, sino que esta mujer se lo arrebató y Jesús lo sintió. Es como que Jesús hubiese sentido un corrientazo y supiese de que le arrebataron poder. ¿Por qué? Porque ese poder él lo recibía mediante la oración. Ahora bien, hay muchos términos. Punto 2. Hay muchos términos de cómo ver y de cómo recibir en la oración. Puedes orar como amigo, puedes orar como siervo, puedes orar como hijo. Hay muchas fases de cómo orar. Puedes orar incluso como receptor del Señor, o sea, como siervo del Señor en forma de ser cliente. ¿Cómo así de ser cliente? Si Jesús dijo: abogado tienen para con el Padre. Si alguno de ustedes pecare, abogado tienen, dice Jesús. O sea, que el Señor no solamente es nuestro Padre, también es nuestro amigo, es nuestro abogado, es nuestro juez. Mire, si yo comienzo a desglosarle aquí, entonces hay muchas formas de orar a Dios, y de todas Dios puede escucharte, pero hay algo que nunca puede faltar en tu oración, y es la fe. Por eso el libro, mis amados, de Juan 15:15 nos enseña lo siguiente: ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero le es llamado amigo, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Y en otra versión dice: les llamaré amigo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo le he dado y le he revelado a conocer lo que mi Padre a mí me enseñó y de él oí y de él vi. O sea, que Jesús está diciendo que les llamará amigos. ¿Por qué nos llamará amigos? Porque el amigo tiene un rango mayor que el del siervo. Entonces hay gente que oran como siervo. No está mal orar como siervo. Mas sin embargo, te voy a mostrar dos ejemplos de oración de como un hijo y como un siervo. Por ejemplo, Jesús en la cruz. Jesús ora al Señor y le dice: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Ahí él habló como siervo, hermano, como siervo. El pecado de todo el mundo estaba sobre él y Dios se apartó de él, es cierto. Dios abandonó a Jesús en ese instante. Pero luego él dice: Padre mío, en tu mano encomiendo mi espíritu. Ahí habló como hijo. O sea que Dios nunca se apartó como hijo, mas sí como siervo. Porque hay una gran diferencia. Cuando ores de madrugada, tienes que aprender a orar o como amigo o como hijo. ¿Por qué? Porque hay una legalidad en el mundo espiritual, la cual el enemigo no puede tocar. Por eso la Biblia dice que anulando el acta de los decretos, los exhibió públicamente. ¿A quiénes exhibió públicamente el Señor en la cruz del Calvario? A principados y potestades, dice la Biblia. Que anulando el acta de los decretos, los anuló, y anulando el acta de los decretos, los exhibió públicamente a principados y a potestades. O sea, ¿por qué la palabra enseña esto, mis amados? Porque literalmente, cuando
cuando tú oras como hijo, cuando tú oras como amigo con el Señor, hay puertas del cielo que se abren y caminas bajo una dimensión de gloria poco antes vista. Y todo lo que le pides al Padre, creyendo que lo recibirás en el nombre del Hijo, pues lo recibe. Cuando oras de madrugada, también estás, punto número 3, estás batallando con las tinieblas. ¿Por qué estás batallando con las tinieblas? En el libro de Lucas, cuando van a buscar a Jesús, Jesús le dice a los discípulos: levántense porque esta es su hora. Y dice la Biblia que dice 3 veces yo soy, 3 veces caen por tierra. Y Jesús dice como esta es su hora. O sea, en pocas palabras, esta es la hora, dice Jesús, de las tinieblas. Y fue de madrugada que lo vinieron a buscar. O sea, estaba de madrugada. Él estaba orando con los discípulos en el monte cuando vinieron a buscarlo y a meterlo preso. ¿Qué significa esto? Esta es la hora de las tinieblas. Literalmente, cuando usted ora de madrugada, usted está interrumpiendo un periodo que del mismo Dios le fue delegado a las tinieblas. ¿Cómo así? Sí, Dios le permitió a las tinieblas operar. ¿Por qué? Porque esa es su hora, hora de madrugada. Por eso es que usted ve, hermano, que algunos brujos, que algunas personas que manejan esto de las artes oscuras, prefieren irse, hermano, a cementerio, prefieren irse a lugares tenebrosos y hacer sus rituales, hacer sus cosas del enemigo, que el Señor los reprenda, de noche. ¿Por qué? Porque esa es su hora, ellos se fortalecen más. No es lo mismo de día que de noche. Entonces, cuando usted ora de madrugada, el cielo le da un poder extra para que usted combata por medio del clamor y por medio de la oración toda artimaña que el enemigo quiera estar haciendo en esas horas de la madrugada. Cuando usted comienza a orar de madrugada, se rompen cadenas. Cuando usted comienza a orar de madrugada, hay cosas que comienzan a acontecer en el mundo espiritual. Este es el punto número 3. Usted combate contra las tinieblas. Usted combate contra las fuerzas oscuras, contra los brujos, contra los satanistas. Usted combate, hermano, contra toda persona que tenga un argumento diferente al de la cruz. Por eso la Biblia dice que nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo así, mis amados? Cuando usted se levanta de madrugada, usted se está levantando en la hora que le fue otorgada. No es que el enemigo tiene ninguna hora, pero bueno, la palabra lo dice. El príncipe de este siglo, hermano, es el enemigo. ¿Por qué? Porque se le fue otorgado. Bien él le dijo a Jesús: si postrado me adoras, le dijo, te daré todo esto porque a mí se me fue entregado. No le estaba hablando mentira, le estaba diciendo la verdad, hermano. Cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron una llave al enemigo. Por eso Pablo dice que por el primer Adán entró el pecado al mundo, pero por el segundo salió. O sea que el enemigo no le estaba mintiendo a Jesús cuando le dijo que todo esto me fue entregado a mí. Él tenía razón. Pero hay un detalle, mis amados, y es que cuando usted se levanta de madrugada, usted está combatiendo, usted está interviniendo, y por eso es que Dios le da un plus, le da un extra sobrenatural para que usted pueda combatir contra la fuerza de las tinieblas, contra la fuerza de quién, del enemigo. Punto número 4. Orar de madrugada hace que ocurran cosas sobrenaturales y que se te sean reveladas cosas nunca antes vistas. Por eso Jeremías, hermano 33, dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Cuando usted clama, hermano, usted clama en la madrugada, usted clama en las noches. ¿Y qué sucede? Cuando usted clama a Dios, hermano, tu mente se abre y tu espíritu está más susceptible a ver cosas grandes y poderosas que se te van a ser mostradas. Mucha gente quiere que Dios le muestre cosas que ni siquiera ellos oran para que Dios se las muestre. Entonces Dios no trabaja así. Mucha gente me dice: profetas, ¿cómo es que Dios te muestra el futuro? ¿Cómo es que Dios te muestra las cosas? Te muestra las cosas, la vida de la gente, te muestra los nombres, los apellidos, la dirección. ¿Cómo es que Dios te muestra cosas tan fuertes de las personas? Y yo le digo: bueno, simplemente clámame y yo te responderé, dice la Biblia. Usted tiene que creer a la palabra. Cuando yo oro de madrugada, yo oro, hermano, con mi espíritu. Yo noto que mi espíritu se abre en el mundo espiritual. Y noto, hermano, que algo desciende sobre mí y puedo ver revelaciones y puedo ver visiones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me está dando ese plus extra, me está dando ese poder por medio de la palabra de Jeremías 33:3. Job también dice que si tú te levantares de mañanita, de temprano, dice otra versión, si tú te levantaras de temprano y buscares a Dios, buscares al Señor, Él se acordará de ti, Él escuchará tu clamor y hará resplandecer su morada sobre ti. O sea, que cuando usted se levanta en Dios, cuando usted se levanta de madrugada,
madrugada a clamar, Dios te va a mostrar cosas que no todo el mundo sabe. Tú vas a hallar gracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque la hora de madrugada, hermano, usted sabía que usted está haciendo un sacrificio, y a Dios, como Dios, en su faceta de Dios, le encanta que el hombre haga, hermano, un sacrificio. Le encanta que el hombre haga un esfuerzo para poder levantarse en el Señor y así saber que Dios, escuche bien, y así saber que Dios va a responder lo que usted le está pidiendo, creyendo en el nombre de Jesucristo, como nos enseña la palabra del Señor. Esto es lo que nos enseña la faceta número 4, que cuando estás orando de madrugada, Dios te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te va a revelar cosas que van a acontecer, cosas que van a pasar, cosas que están a punto de suceder, cosas que quizás no hubiesen fluido en la tarde ni en la mañana. ¿Por qué? Porque ibas a estar despierto. Entonces dice la Biblia que Dios causó que un sueño profundo en el hombre cuando le iba a revelar, cuando le iba a sacar a la esposa. Entonces, cuando usted ora de madrugada y usted vuelve y se duerme después de orar, Dios le va a mostrar cosas grandes y ocultas que usted aún no conoce. Se le va a hacer revelado un tip de gloria, se le va a hacer revelado una manifestación sobrenatural de parte de Dios que poca gente conoce. ¿Por qué? Porque estás orando, porque estás buscando el reino, porque estás buscando primeramente sus señales, porque estás buscando primeramente y las cosas de Dios, su justicia, y luego todo lo otro se te será añadido. La oración de madrugada abre puertas. Te acabo de dar 4 pasos, te acabo de dar 4 fórmulas en medio de la oración, y una de ellas es la principal: ora como hijo o ora como amigo. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta escucharte, a Dios le gusta que seas sincero. No hagas vanas repeticiones, el paso número 5. No hagas vanas repeticiones cuando estés orando. Ora sinceramente con Dios como si fuera la persona más importante con la que estás hablando. Ora como si fuera un amigo, como si fuera tu papá. Ora como si fuera tu mejor amigo, como si fuera tu novio. Ora como si fuera la persona que tú más amas en este mundo. Y sé sincero con Él. Comienza primeramente exaltándolo y luego preguntando cosas, luego tú diciéndoles cosas, luego cómo te sientes, luego teniendo compasión por el mundo y clamándole a Dios, orándole a Dios por el estado del mundo. Sé sincero con el Señor, porque a Dios no le gusta la hipocresía. Dios sabe todo. Deja de buscar excusas que hiciste esto por esto. No. Dile: soy una persona débil, soy una persona que... Y dile: cámbiame, por favor, ayúdame. Habla con Él, de rodillas, de pie, como tú quieras, pero habla con Él. Y punto número 6, el tiempo que pases delante de Dios dirá mucho. El tiempo que pase delante de Dios dirá mucho. No puedes ir y simplemente orar 5 minutos y luego querer que Dios haga cosas grandes contigo y luego querer ver grandes bendiciones. No, porque estás totalmente equivocado. Vuelvo y repito, el tiempo que pases, mínimo el tiempo bíblico para orar es 1 hora. Yo te recomiendo que de madrugada, si puedes amanecer orando, sería un éxito. Si puedes orar de 1 hora para allá de madrugada, sería bueno. 1, 2, 3, 4, la que puedas, pero que pases de 1 hora, porque es lo principal para mantenerte en pie de guerra durante el día. Repito, el paso número 6 es el tiempo de la oración, es muy importante. El paso número 5 que te acabé de decir también, que tienes que aprender a orar y hablarle a Dios como un amigo, aprender a hablarle al Señor con sinceridad, hablarle con sinceridad como un amigo o como un hijo. Sé sincero con Él, asincérate con Él. Estos son 6 pasos para aprender a obtener cosas en el mundo espiritual orando de madrugada. Estas son fórmulas que te van a hacer efectivas a la hora de orar de madrugada y a la hora de orar de cualquier tiempo, de cualquier hora, cualquier momento, pero más yo te recomiendo la de madrugada, porque ahí es donde suceden cosas sobrenaturales y donde Dios te va a entregar la victoria a través de la guerra espiritual. Así que te saludó tu hermano y profeta Dionis de la Rosa. Recuerda, 6 pasos, 6 cosas, 6 fórmulas para fluir en la oración de manera efectiva cuando estés orando con Dios, cuando estés orando al Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Voy a invitarte a que le des like al video y a que te suscribas al canal si no te has suscrito, a que actives la campanita y a que me sigas en Facebook para oración como Dionis de la Rosa y en Instagram como profeta Dionis de la Rosa. Shalom Ubraja.